Hoy el título del mensaje es Separados para Dios, lo mismo que consagrados. Nosotros estamos consagrados al Señor. Consagración significa separación. Estamos consagrados a Dios, separados para Dios para hacer su voluntad y capacitados espiritualmente por Dios para poder hacer su voluntad, estando separados para Él. Y este es el tema de hoy. Hace un ratito un hermano pedía para orar por el gobierno. Y está muy bien porque debemos orar, y la palabra nos manda que nos sujetemos a toda autoridad, porque no hay autoridad, dice ahí en Romanos 3 seguro, que no haya sido puesto por Dios. Usted cuando ve una autoridad, incrédulo, o un líder incrédulo o creyente, usted sepa que esa persona ha sido puesta por Dios. Esto nos da una carga de responsabilidad grande, y tenemos que orar por los gobernantes. Ahora, el tema de hoy tiene que ver con esto. Al mundo lo gobierna Satanás, y a los gobernantes, a la gran mayoría también, porque son incrédulos. Porque aquel gobernante que tiene una relación personal con Cristo enseguida le conocemos, porque él mismo se da a conocer como creyente. Entonces vamos a tener y vamos a empezar este mensaje con esta conciencia, ¿no? Consagrados para Dios, separados para Dios. ¿Quiénes? Los que estamos en Cristo. Los que son incrédulos, los que no han creído y depositado su fe en el Señor y no son salvos, no pueden estar separados para Dios. Creen que están separados para Dios. Es una religión. Pero están separados para servir al enemigo, porque la palabra lo dice. Después lo vamos a estar leyendo en el fundamento bíblico. Entonces estamos en Juan capítulo 17, versículos del 14 al 17, dice así entonces la palabra de Dios. Ustedes si quieren, el que quiere leer, lee conmigo, y el que no me sigue con la vista. Yo les he dado tu palabra. ¿Estamos todos? Juan capítulo 17, versículos del 14 al 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bendita es esta palabra del Señor, que nos da hoy el aliento y la guía, entonces, para poder seguir entendiendo su palabra y para ponerla en práctica. Digamos que el Señor nos está diciendo: miren, yo no soy del mundo, ustedes tampoco. Es un pueblo separado del mundo, pero no es un pueblo aislado del mundo. Entonces, nos dice la palabra, ustedes son separados para Dios. Y yo te envío al mundo, pero no para mezclarte con el mundo y que vos te parezcas a ellos, sino yo te mando al mundo para llevar el mensaje del Evangelio. Y esto lo hablábamos el otro día en el estudio, el miércoles. Y la pregunta a veces es: bueno, pero yo no tengo que preguntar por el mundo, y bueno, pero yo tengo familiares incrédulos, sí. Y amigos que tengo que renunciar, no. Lo que hago es no conformarme al mundo. Yo llevo el Evangelio, porque no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces, hoy cuando salgamos de acá nosotros, tenemos que ir con una conciencia por ahí diferente, tomar una decisión personal. En este sentido, vivir lejos del mundo, pero caminando en el mundo. Pero lejos del mundo. Porque no somos del mundo. Como dice Cristo, y yo tampoco soy del mundo. Cristo tampoco es del mundo. Muy bien. Con esta conciencia de la palabra en este sentido, empezamos a ver entonces que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, las cosas del mundo ya no nos frustran. Las cosas del mundo
estimulan ni alegran tanto. Usted me dirá, bueno, pero yo consigo cosas, quiero tener alguna... Sí, sí. Pero nuestro corazón no está y no debe estar ahí. Porque ya el mundo no nos engaña, porque no somos del mundo. Pero estamos en el mundo. Pero el mundo, como estamos en el mundo, nos seduce, pero no somos del mundo. Mire, cualquier pensamiento que usted tenga que lo frustre, que no tenga que ver con Cristo, es del mundo. Cualquier cosa, hermanos, en lo cotidiano, no solo con posesiones, después lo vamos a ver un poquito más. Cualquier cosa que yo esté deseando, que no sea de la Biblia, que no sea de Cristo, que a mí me frustre o me dé mucha alegría, es del mundo. Va a caer. Y yo estoy engañado por el mundo. Entonces, este es el nudo del mensaje. Inclusive cuando mi pensamiento está muy metido en algo que yo debo conseguir porque creo que me va a ayudar las cosas, hermano. Eso es un ídolo, eso es un deseo del mundo. Usted me dirá, pero ahí no es obvio que yo necesito esto. Y yo le voy a responder bíblicamente, le digo, hermano, hermana, la verdad que no lo sé. Porque generalmente lo que sí sé, que nosotros, la mayoría de la vez, es raro que no estemos deseando cosas que no necesitamos, pero que creemos que necesitamos porque nos va a solucionar algo. Y este es el mensaje, porque no somos del mundo. La petición de Cristo, fíjense que es una petición sencilla, dice, no son del mundo, pero estén en el mundo. Pero a veces es difícil de cumplir. Si ustedes van al versículo 17, seguimos en Juan 17, porque empezamos de abajo, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra, sepáralos con tu palabra para que estés listo para servir. En el versículo 16, Juan 17, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en Juan 17, 15 dice, no ruego que lo quites del mundo. Ustedes saben, la palabra mundo en el Nuevo Testamento tiene tres significados o tres acepciones. Principalmente, y a veces según el contexto se refiere a una u otra cosa, se refiere al mundo creado por Dios, al mundo que usted ve, al mundo físico. Muchas veces la palabra cuando se refiere al mundo se refiere a la gente, a nosotros, a lo que habitamos en el mundo. Pero el significado central que nosotros le tenemos que dar al mundo es a este sistema de maldad gobernado por Satanás. Un sistema de maldad formado por ¿qué? Filosofías, sutilezas, huecas sutilezas, religiones, tradiciones de los hombres, gobernado por Satanás. O sea, cuando nosotros nos dejamos llevar por un ejemplo, de una tradición de hombres o costumbres, eso está gobernado por Dios, ¿no? Está gobernado por el sistema de maldad. Está gobernado por Satanás, que maneja y formó y armó ese sistema de maldad. Menos mal que somos vencedores, dice la palabra, más que vencedores. Ahora, muchas veces nosotros vemos el sistema de maldad y lo comparamos o lo relacionamos con unos actos o con unas conductas en el mundo de la gente, de mucha violencia, de guerras, y esto también es verdad. Pero las cosas de Satanás, que gobierna Satanás, suelen ser mucho más sutiles. Son huecas sutilezas, son detalles. Son esos detalles y todo el sistema armado que se opone a Dios. Ahora, entonces tenemos que llegar a la conclusión que este mundo tiene un sistema propio de sabiduría, un sistema propio de creencias. Digamos, Dios dice blanco
y el mundo dice negro. Dios dice, tomen este camino, y el mundo dice, tomen aquel. Ustedes le voy a pedir, el mensaje lo voy a tratar de hacer un poquito fluido, pero es un poquito más largo. Usted me dirá, pastor, siempre es largo, pero va a ser un poquito más. Pero voy a tratar de hacer un poquito más rápido. Entonces yo le voy a pedir que anote ahí mismo, o en la Biblia, o en un papelito, 1 Corintios capítulo 3, versículos 19 y 20, que dice así: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y sigue, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, en el versículo 20 dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, que son vacíos, que son inútiles. Dios tiene una sabiduría completa, noble, fiel, perfecta. El mundo tiene una sabiduría caída. Una sabiduría que hace y que lucha cada día para que los incrédulos no conozcan a Dios y para que nosotros nos alejemos de Dios. Lo que hablábamos el otro día un poquito también en el estudio. Bueno, pero yo cuando me junto, júntese. No se olvide de con quién se junta y dónde está y qué conversaciones comparte. Y de qué empieza a ser cómplice y deja de dar un testimonio en Dios. Porque no estamos en el mundo, o sea, estamos, pero no somos del mundo. Anoten por favor 1 Corintios capítulo 5 versículos 9 y 10. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Dice, no absolutamente. A ver, si ustedes se separan absolutamente de los fornicarios de este mundo, o de los incrédulos, o de los que no han depositado su fe en Cristo, ustedes tendrían que estar fuera del mundo, pero estamos en el mundo. Y este mensaje es claro, nosotros tenemos que estar en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cuánto nos cuesta denunciar a veces a cosas que la palabra nos dice, no se metan ahí? No entren en ese juego. 2 Corintios capítulo 6 versículo 14, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Se lo estoy diciendo en una versión de la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Y en la versión de San Pablo dice, no se unan ustedes en un mismo yugo. Acá es un yugo desigual. El yugo que se le ponía a las bestias para que tiren juntas. Dice, no se pongan en un yugo desigual con los incrédulos. Esto comprende las relaciones y los vínculos y mis planes y mis estrategias en la vida. ¿Con quién las armo? ¿A quién pido consejo? Ustedes me dirán, bueno, las mujeres muchas veces más se ven por ahí en hermanas, en mujeres, que son más propensas a pedir o a dar consejo, hablan más, expresan más, muestran más sus sentimientos posiblemente, y terminan pidiendo un consejo a alguien que no es un creyente, a una hermana o a una mujer que no es de Dios. Porque es tan inteligente, porque sabe de psicología, porque su vida está bastante ordenada, hermano, esto es un engaño, hermana. Porque no se asocien íntimamente con los incrédulos. Pero el Señor dice, porque no son del mundo, pero tienen que estar en el mundo para llevar el mensaje. Yo quiero que lleven un mensaje, pero no son del mundo. Wow. Es cuando nosotros nos quedamos pensando en esto, en nuestro corazón empiezan a aparecer imágenes, cosas a lo mejor que yo tengo que dejar o tendría que dejar de hacer, para dejar de preguntarme en algún momento, ¿por qué me estoy sintiendo mal? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué mi ánimo está tan bajo? Bueno, ¿qué está viendo? ¿Qué está oyendo? ¿Con quién está hablando? ¿Y a quién está pidiendo consejo? ¿De dónde está? Porque el consejo puede venir de cualquier otro lado que no sea una persona, de una escritura, de un libro. Estoy leyendo una novela que está bárbara, esta novela no es de Dios.
pero me ayuda, pero no nos asociemos con el consejo del mundo, porque no somos del mundo. Pero estamos en el mundo para llevar el mensaje al mundo del Evangelio, o para llevar el Evangelio al mundo. Tenemos que ser unos ¿cómo se llama? Unas personas aisladas como en una cueva, o unos volvemos ascéticos, es decir, no debo ver, tiene que venir a nosotros una moralina, una cosa así de moral, no, yo no me cuido, no. Tiene que ver con seguir caminando, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Al mundo entero obedece a Satanás. El mundo entero obedece a Satanás. Me gustaría que me acompañe ahora sí a Efesios. Vamos a estar en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios, usted anótelo, si quiere me sigue, pero anótelo porque después usted va a volver. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, escuchar acá, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y escuchen acá, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cuántas veces empezamos a hacer la voluntad de un pensamiento en la carne? Muchísimas veces. Principalmente con prejuicios, principalmente con juicios, principalmente con unos pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios, que yo veo que Dios hace algo, o pone algo en mi camino, o saca algo de mi camino, y yo sigo perseverando. Hermano, cualquier pensamiento que usted lo saque de la paz de Dios, hablo bien de algo bien mundano. No conozco nada, necesito viajar. No estoy saliendo. Necesito más dinero. Crea en nosotros una frustración grande, una angustia, que eso es un engaño del mundo. No conozco, no tengo el dinero para viajar y tengo tantas ganas de viajar. Usted está desenfocándose de Dios y poniéndose en el mundo, y está frustrado por el mundo, por un ídolo. Una creencia en su mente que si usted viajara estaría mejor. Usted lo que tiene que hacer, y yo lo que tengo que hacer, si no pasa eso, es volver a la palabra de Dios y empezar a servir a Dios, pero en serio. Porque cuando yo sirvo a Dios en serio, mi corazón va a decir, ¿cómo me gustaría ir a las termas? Pero mi corazón está en Cristo. La verdad que no voy, y no me va a causar nada, porque el sentido de mi vida no está en las termas, o en un viaje, o en agrandar el baño. Está en Cristo. Está en Cristo. El sentido de mi vida no está en que mi esposa cambie. El sentido de la vida de una hermana no está en que su esposo sea diferente. Y empezar a pensar, aquel hombre, aquel esposo, qué bueno que es, porque yo lo veo como, porque esto es un engaño del mundo. Como este detalle, todo, y estos engaños del mundo, de detalles, son los que no nos dan paz, nos sacan de la paz de Dios. Mi hijo tendría que ser diferente. Ore. Y si no cambia, gloria a Dios, porque Dios dice que no. Y si Dios dice que no, es la voluntad de Dios, pero no es la voluntad del mundo, gloria a Dios. A veces yo en estos tiempos quedo realmente asombrado, no solo de incrédulos,
sino de hermanos, de líderes que van atrás de una ilusión en conseguir, en poseer, en tener, porque confort, estoy bien. La Biblia nos dice todo lo contrario, hermano. La Biblia nos dice, estén como estén, solamente sirvan. Dios se va a ocupar por añadidura de darle todo lo que ustedes necesitan, pero no lo que ustedes creen que necesitan, porque Dios nos dice lo que necesitan ustedes no es lo que necesitan. Dios nos dice, yo sé lo que necesitan ustedes. Entonces entramos en esa lucha. ¿Cuál es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia? El del príncipe de la potestad del aire. Cuando usted le pide un consejo, un incrédulo le está pidiendo un consejo a quien gobierna el príncipe de la potestad del aire. Cuando usted se junta en un grupo, y no para llevar el evangelio, y empieza toda una conversación, y empieza todo un comportamiento, una actitud, y usted está ahí en el medio, usted tiene que recordar, tenemos que recordar que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Por más que nos rechacen, por más que no nos quieran. Porque Satanás pone una ceguera espiritual en el mundo para que no resplandezca en ellos, ¿quién? La luz de Cristo. Juan capítulo, estamos en el 17-14. Yo les he dado tu palabra, y el resultado ¿cuál fue? ¿La tienen ahí? Yo les he dado tu palabra. ¿Cuál fue el resultado, hermano? El mundo los aborreció. ¿Cuál fue el resultado de que Dios dice el Señor, yo les he dado tu palabra? El mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Como yo tampoco soy del mundo, dice el Señor. El mundo se opone abiertamente a Dios y aborreció a Cristo. ¿Y a quién va a aborrecer, hermano? A usted, a mí. ¿Cuál es el sistema del mundo? El mundo está controlado y regido por Satanás. Juan, anótelo por favor, Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Yo lo que quiero que usted se lleve en el corazón es que cuando usted sale al mundo, cuando usted sale a la calle, o cuando el mundo entra a su casa por medio del televisor, por medio de la música, por medio de programas, por medio de lo que sea, usted tiene que saber que está escuchando al mentiroso y homicida, que le va a poner una foto de Bahamas, y lo digo así como algo coloquial, algo mucho más fácil, para que usted diga, yo lo conozco ahí, quiero ir, y otros van. Hermano, esto que yo le estoy diciendo, llévelo a toda su vida, a todo su día y a todas sus horas, durante todo el año, y si podemos, durante toda nuestra vida, que sería muy bueno. ¿Cómo es el resultado del control que ejerce en el mundo Satanás? El mismo, homicidio mentiroso, asesinato y mentira, mitad verdad, mitad mentira. Y si el mundo está entero bajo el dominio de Satanás, los gobiernos también. Acompáñenme a Mateo 4, versículos 8 y 9. Mateo 4, versículos 8 y 9.
¿Tenemos? ¿Qué ves que yo todavía no? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, ¿a quién? A Jesús, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorarás. El Señor en ningún momento le dijo que esto no le pertenecía ni que no tenía dominio sobre eso. El Señor le contestó con la palabra: al Señor, solo el Señor adorarás, solo el Señor tu Dios adorarás. Esto tiene que ser el ejemplo para nosotros, porque solo a nuestro Dios adoraremos, solo al Señor, solo a Cristo. Porque nos seducen los reinos del mundo. Mira, hermano, cuando estoy diciendo nos seducen los reinos del mundo, nos seduce el mundo, es cuando yo me pongo mal porque no puedo cambiar la heladera. A ver, yo trato de ser bien práctico para que podamos entender que todo lo que nos saque de la paz de Cristo es un ídolo y es el demonio. El tiempo de hoy, tomémoslo con el cuerpo, la imagen que tanto piden. Cuando no me veo con una imagen que el mundo de Satanás me dice que tengo que tener, yo me frustro y no me quiero, y me denigro, y me siento mal. Porque el mundo que es de Satanás me dice que yo tengo que tener un cuerpo X. Y cuando mi cuerpo es Y, y esto pasa, no me quiero y me enojo con todo el mundo. Hermano, el apóstol Pablo cuando dice: yo lo he perdido todo porque todo lo considero basura, estamos hablando de eso. ¿Por qué estamos hablando de eso? Todo lo considero basura. Entonces, todos los reinos te daré. Nosotros decimos: no queremos nada del reino, no queremos nada de los gobiernos, no queremos nada del mundo, queremos la palabra de Dios. ¿Cómo ayudan los gobiernos a Satanás, a este mundo gobernado por él, con leyes? ¿Sí? Ustedes saben que están saliendo leyes complicadas, muy dañinas para lo que sería la palabra de Dios y lo que es la palabra de Dios, porque tiran por el piso los principios de Dios. También se están tomando unas medidas, unas leyes se están haciendo y decretando que tienen que ver con la persecución de cristianos. En el mismo Israel, en el mismo Jerusalén, están tratando una ley, no sé si no la promulgaron ya, que no se puede hablar de Jesús en la calle porque va preso 2 años o 1 año. Por ahí la cajonearon, la van a cajonear por un tiempo, porque van a servir a vivir. El mundo sirve a vivir. Anote esto, por favor, versículo 1 Juan capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hay carne, es placer físico. ¿Qué me da placer? O placer emocional. A veces se entiende solamente placer físico como sexual y como erótico. Yo puedo sentir un placer emocional mirando y quedándome colgado, mirando algo, horas ahí, y empezar a pensar que mirando esto tengo más. Y que mirando esto ahora me siento bien. Pero es un engaño. La vanagloria de la vida, el orgullo de logros y posesiones. ¿Cuánto logré? La vanagloria de la vida no es solo tener cosas. La vanagloria de la vida es cuando yo me siento mal, frustrado, porque no logré algo que tendría que haber logrado, me siento frustrado.
No me siento, ¿qué palabra se usa hoy en el humanismo más que nada? En la nueva era, no me siento realizado. Mire, si usted no se siente realizado, si yo no me siento realizado, volvamos a la palabra de Dios, que enseguida nos va a dar la tarea que tenemos que hacer. Cuando Elías fue y le dijo, Señor, se empezó a quejar y le dijo, andá y hace tal cosa. Hermano, lo que le estoy tratando de decir es que en nuestro corazón tiene que reinar la paz. Y cuando no reina la paz es porque estamos dándole bolilla a un ídolo que es del mundo, que está gobernado por Satanás. Mensajes generalmente, decretos. La oposición del mundo la vemos en el versículo 14, cuando estamos viendo el capítulo en el Evangelio de Juan, 17-14. Yo se le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta es la oposición. Miren, ayer escuchaba a un pastor, por Boyer, me gusta a veces escucharlo, y decía, el enemigo no ataca la moral, el enemigo no ataca las buenas costumbres, el enemigo ataca a Cristo. El enemigo ¿por qué no ataca a lo que parece bueno? Usted y yo sabemos que una persona puede ser ética, puede ser muy buena, una persona que cumple, una persona que sus obras son buenas, que ayuda, que tiene caridad, que tiene compasión, misericordia, y usted y yo sabemos que se va al infierno igual, si es un incrédulo. El enemigo no ataca la moral del mundo. Es más, le gusta la moral. Ustedes créanse muy buenos, que ustedes vienen conmigo, dice, que ustedes van a limpiar. Él lo que ataca es a Cristo para que nosotros tengamos un corazón regenerado y no vayamos al infierno. Y a partir de un corazón regenerado tengamos una buena conducta. El enemigo opera al revés. Créanse buenos, que su alma es mía. Y el Señor nos dice, crean en mí, que su alma es mía. Anote, por favor, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Habla de unas actitudes de los postreros tiempos de los hombres y las mujeres, antes, y después termina diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En otra versión dice, aparentarán ser religiosa. La gente aparentará ser buena, religiosa, piadosa, pero su conducta desmentirá sus apariencias. No tengan nada que ver con esa gente. Ahora están en el mundo. No tengan nada que ver con esa gente, pero lleven el Evangelio. Porque están en el mundo. Y dice el Señor, yo necesito que lleven el mensaje al mundo, pero no son del mundo. Isaías, anote por favor Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. Sean buenos. A mí me hablaron de los mandamientos del Señor. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, voy, porque soy caridad. Pero conoce a Cristo, no. Por eso el enemigo ataca a Cristo y ataca a los que somos de Cristo. Todo cuanto no esté en la Biblia no procede de Dios. El Señor quiere que tengamos una vida de santidad y de obediencia. Todo el mundo descansa en el maligno, anote la referencia. 1 Juan, capítulo 5, versículo 19. 1 Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo duerme bajo el control de Satanás.
Cuando estamos en el Juan 17:14, en los versículos centrales, Juan 17:14, ¿qué le está diciendo? Mire, no quiero algo parcial en ustedes. Yo no quiero que ustedes sean un poquito del mundo, negocien cosas. Yo quiero de ustedes una separación total del mundo, pero están en el mundo, pero no son del mundo. Pero quiero una separación total de ustedes del mundo, estando en el mundo. Entonces, como nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no estamos obligados por el mundo, porque aparte no estamos ya dominados por el pecado. Porque no somos del mundo, porque estamos en el mundo, y Cristo no es del mundo. ¿Cómo hacemos para vivir una vida en santidad? Tiene que ser una vida solamente en Cristo. Tiene que ser una vida donde depositemos nuestra fe en el Señor, haya arrepentimiento genuino y aceptemos a nuestro Señor Jesús como Salvador y como Señor de señores. Por último, anote por favor Efesios capítulo 2, versículo 6, que dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted, hermana, yo, estamos ya sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestra posición ante Dios, ante el Padre, es perfecta. Porque Él no nos mira a nosotros, mira a Cristo y dice: yo pagué por ellos. Ahora, ¿ya estamos sentados en los lugares celestiales? Sí, posicionalmente sí, pero nuestra condición todavía no. Para Dios somos perfectos porque mira la sangre de su Hijo. Usted entonces tiene que entender, tenemos que entender que la salvación es una resurrección de los muertos. Vamos a resucitar, el Señor va a resucitar nuestros cuerpos, sí, pero ya resucitó nuestros espíritus, nos dio de su espíritu, porque estábamos muertos espiritualmente. Tenemos una resurrección espiritual, y esa resurrección espiritual tiene que ser garantizada por nuestro comportamiento. Y principalmente por sentirnos y estar ajenos al engaño del mundo. ¿Hay engaño dentro de una congregación, dentro de la iglesia de Cristo? Sí. ¿Cuándo hay hermano? Cuando aparece la rebeldía en la congregación. Cuando nos ponemos rebeldes y decimos: no, esto no lo quiero, pero le puso a Dios, pero no, yo no me sujeto. Yo no lo hago. Yo no doy cuenta que tengo que dar cuenta. Estamos siendo engañados por el mundo dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y nos puede engañar? Sí. ¿Y usted cuando le dice: hermano, está luchando contra el Señor? A veces no se entiende. Y somos hermanos y estamos en Cristo y tenemos que entenderlo para que nos vaya bien. Primera Tesalonicenses 1, versículo 9. Primera Tesalonicenses 1, versículo 9. 9b. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? ¿Cómo se convirtieron? Le dice. Al Dios vivo. Para ustedes, cuando se convierten al Dios vivo, le dice a los tesalonicenses, ustedes entonces sirven a Dios y renunciaron a los ídolos. Usted, acuérdese de esto, hermano, un ídolo no es una imagen, eso puede serlo, es algo más. Los ídolos son los pensamientos, las creencias, y las forjamos, las alimentamos acá adentro y acá adentro. Y por último, ahora sí, Hebreos 12, 1 y 2. Y vamos a ir juntos y vamos a cerrar con esto, con la palabra de Dios acá en Hebreos, un libro escrito para judíos convertidos. Algunos no estaban muy convencidos, habían gustado la palabra, pero no habían tragado la palabra. Estaban ahí, estaban medio seducidos por el mundo todavía.
Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos. Acá Pablo le está hablando, el Hebreos no se sabe el autor, pero acá el autor, el que la haya sido, algunos dicen, creen que Pablo está poco probado. Acá el autor le está diciendo, miren, yo tengo un problema con ustedes, conocieron la verdad, conocieron a Cristo, pero todavía piensan que ustedes tienen que ir con los sacrificios del Antiguo Testamento, están pensando en Moisés. No, ustedes, el que escribió le está diciendo, miren, ustedes, para empezar la carrera que yo les estoy pidiendo, tienen que aceptar al Señor y ser salvos. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea que nosotros como creyentes tenemos una carrera por delante. Y el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor, porque el don de la fe es puesto por Él en nosotros, y consumador, perfecciona nuestra fe en la santificación. Entonces, hermanos, ¿dónde tienen puestos los ojos en Jesús? ¿Tenemos los ojos puestos en Jesús? Con todo lo que hablamos, en nuestro corazón apareció algo que pueda decir, en este área de mi vida, en esto que estoy deseando, en esto que es obstáculo para mi vida, en esto que me amarga, en esto que dificulta el vínculo con mi esposa o con mi esposo, en esto que dificulta mi vínculo con mis hijos, en mi codicia, en esto que creo que si consigo voy a estar mejor, y si no lo consigo mi vida es de raíz de amargura o ya es de rencor. ¿Estamos con los ojos puestos en Jesús? O muchas veces estamos con los puestos ojos en el mundo gobernado por Satanás. Para estar gobernado y estar influidos y que el enemigo influya en nuestra mente, no hace falta estar arrodillado ante una imagen. Esto es un ídolo. Pero todo lo que yo le nombré es un ídolo. Todo lo que yo forjo en mi mente es un ídolo, y todo lo que me separa del amor de Dios es un ídolo. Y Él dijo, bástate mi gracia. Entonces, cuando yo estoy deseando otras cosas que no sea la gracia de Dios, estoy en Dios, estoy con mis ojos puestos en Jesús. Si Él dijo, bástate mi amor, bástate mi gracia, ¿estoy con los ojos puestos en Jesús? La gran parte del día, o la gran parte del día estoy con los ojos puestos en el mundo. Pongamos los ojos en Jesús. Para nuestra familia, para nuestra iglesia. La iglesia de Cristo, pero tenemos la congregación, una la considera nuestra. ¿Para qué? Necesita enviarnos al mundo. El Señor necesita enviarnos al mundo. Quiere que llevemos un mensaje, pero no estamos en el mundo. No somos del mundo. Transitamos por el mundo y nuestra ciudadanía está en los cielos. No te pido que los quites del mundo, pero que sí que se aparten del mundo y cuidados para que lleven tu mensaje. Y cuidados que no sean engañados, para que siempre tengan un ánimo alto, un ánimo grande, que estén gozosos y que no sientas que les falta nada. Que sean conscientes que le baste mi gracia, dice el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, gracias porque tú has traído palabra, has traído un consuelo, mi Señor. También una preocupación a veces y una alerta, Señor. ¿En dónde tengo los ojos puestos, Dios mío? ¿En tu Hijo Jesús? ¿En el mundo? Un poco y un poco. Gracias porque tú has traído este consejo, Dios mío. Nosotros te pedimos que atesores, que abras nuestros corazones para que esta palabra sea tenida como un tesoro, atesorada, Señor. Y que podamos ponerla en práctica, pero ponerla en práctica realmente, Señor, no como una conducta externa, Señor, sino que es una conducta a partir de un corazón arrepentido, Señor, regenerado, un corazón que sigue aprendiendo de ti, un corazón que sigue creyendo en lo que vos decís, Señor, y que hacemos caso en el nombre de Jesús. Amén.